Hola a todos, qué gusto verlos en un nuevo video más para este canal. En esta oportunidad les voy a enseñar cómo dibujar a Nezuko Kamado paso a paso. Así que a continuación pasemos con la explicación. Rima. Continuación, explicación, ¿se dieron cuenta? Ok, mejor me callo. Pero ya que estamos aquí pueden darle un pulgar arriba y suscribirse al canal, que es completamente gratis. Bueno, ahora sí ya vamos con el tutorial. El personaje de Nezuko Kamado lo pidió Giampiero Parra 1309, que crack, te mando un saludo enorme. Y bueno, para el dibujo vamos a realizar una línea que parta a la mitad de la hoja. Luego, de la parte baja de la hoja hacia arriba vamos a medir 10,5 centímetros, como se observa. Después, en el punto donde hemos marcado, vamos a realizar una pequeña recta. Esta recta no tiene medidas exactas, o sea, pueden ser lo más grande, más pequeño, como quieran. Después de esa pequeña recta vamos a medir hacia arriba 1,8 centímetros. Nuevamente otra recta. En total van a ser 4 pequeñas rectas que vamos a colocar para poder realizar el rostro del personaje, ¿no? Después medimos hacia arriba 1,4 centímetros y por último vamos a medir 1,8 centímetros hacia arriba. Después vamos a hacer dos pequeñas líneas del medio de la hoja, a la derecha 0,5 y a la izquierda 0,5. Vamos a unir esos puntos y vamos a realizar acá dos cuadrados. ¿Para qué los dos cuadrados? Para los ojos de nuestro personaje, ¿no? Después de esa línea que acabamos de hacer hacia la izquierda 1,3 centímetros y lo mismo va a ser para la derecha, ¿no? Formando ahí los dos cuadrados que estamos buscando para los ojos de nuestro personaje. Ahora sí vamos a comenzar con el dibujo. Primeramente vamos a dibujar dentro de los dos cuadrados que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Las pestañas de nuestro personaje, que en este caso es Nezuko Kamado. También en la parte baja de los ojos. Y en la parte alta, justamente en la línea, vamos a colocar esos pequeños tipo arcos. Y bueno, arriba, como observan, hay un espacio entre las dos líneas, ¿no? Y abajo también. Con nuestro lápiz vamos a partir a la mitad, tanto arriba como abajo, para poder colocar las cejas y que queden bien centradas, ¿no? Y en la parte baja, también le hemos partido a la mitad para poder dibujar la boca de Nezuko Kamado. También damos pequeños detalles en la nariz. Y la línea baja, la primera línea que habíamos hecho, es para el mentón, ¿vale? Para el mentón de nuestro personaje. También continuamos con los ojos, que vamos a hacer los pequeños círculos, que en este caso son como sorprendida está nuestro personaje. Y bueno, también los detalles que tiene dentro del ojo. Y luego el contorno de su rostro, que como ya tenemos la parte baja hasta donde va a llegar el mentón, simplemente le vamos a dar un poco de curva y poco a poco vamos a formar el rostro. La última línea que hemos dibujado, o sea, en la parte alta, va a ser para la frente de nuestro personaje. O sea, esa línea fue para marcar hasta dónde va a llegar su frente. Al inicio va a ver un poco extraño, pero cuando ya le agregamos un poco de curva y también le agregamos un poco de puntas, que son los pelos, así como se observa, ya lo da mejor forma. Para las orejas vamos a tomar justamente de la mitad del ojo hacia abajo, y esto va a ser nuestra oreja. Y también para el otro lado, que en el otro lado, como tiene un mechón de pelo, no se observa casi, así que solamente dibujamos esa parte. Luego vamos a marcar 1,2 centímetros hacia arriba y hacemos una pequeña línea. ¿Para qué? Para que hasta ese punto no va a llegar el pelo de Nezuko, porque a veces lo hacemos muy grande o muy pequeño, pero en este caso medimos 1,2 centímetros y hacemos que llegue hasta esa parte nomás el pelo. Luego continuamos dibujando los detalles que tiene en su cabello. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show
I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. Una vez terminado el cabello vamos a realizar dos pequeñas líneas como se observan. ¿Para qué? Se preguntará. Para que hasta esas líneas, o sea que son abajo de las orejas, va a ir dibujado todo la vestimenta que tiene Nezuko, porque a partir de eso, para la derecha y para la izquierda, a partir de esas líneas, hay una sola ropa que lo cubre, que es de un color medio oscuro. Pero como observan, hasta las líneas donde hemos dibujado, hasta esa parte va el tipo del cuello que tiene y todo eso. También vamos a dibujar el bambú y el resto de la ropa. I'll be an incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my Ahora me di cuenta de algo, y es que hay que bajar un poco las pestañas porque se notaba muy sorprendida y así no estaba en el capítulo, así que solamente bajamos un poco las pestañas. También vamos a dibujar más o menos cómo va a estar la mancha de sangre que tiene en su cuerpo. Ok, una vez ya dibujado vamos a utilizar el delineador, que es un delineador de 0,7 milímetros, como observan, que es un delineador muy viejo que por ahí lo encontré, hasta se está borrando como observan. Y bueno, vamos a hacer a ver qué tal queda, ¿no? Una vez delineado todo el dibujo, vamos a continuar borrando los restos de lápiz que quedan, ¿vale? Bueno, una vez ya está todo delineado, vamos a comenzar a pintar al personaje con los lápices de colores. Para el ojo vamos a utilizar un morado, un rosado y un negro. Morado para el centro del ojo. Después también vamos a utilizar un negro, que vamos a hacer más oscuridad del centro del ojo, y también un lápiz para dar tipo unas líneas que están en el personaje. Y bueno, el rosado va a ser para el contorno, que va a ser muy bajo el color, ¿vale? Después vamos a utilizar un color gris o plomo por debajo de las pestañas, ahí como dando un efecto de sombra, ¿no?, en los dos ojos. Después, una vez ya teniendo eso, vamos a continuar con el rostro, que con el rostro vamos a utilizar un color piel, un marrón y justamente el plomo que anteriormente estábamos utilizando para dar toda la sombra. Y la forma de pintar va a ser de más oscuro a la derecha a más claro a la izquierda. Porque de la izquierda viene todo el sol que la alumbra a Nezuko Kamado. Entonces toda la derecha va a tener varias sombras y a la izquierda casi ni se va a notar el color piel. Ahorita van a ver. Para el pelo. Bueno, para el pelo sí tuve ciertas dificultades porque al inicio me salió un marrón muy claro y me he dado cuenta que su pelo no es marrón, es medio, o sea, sí es marrón pero muy oscuro, y ahí lo había fregado.
Los tres colores que utilicé son un marrón claro, un marrón oscuro, un negro y un naranja, ¿vale? Como observan, ahí está muy claro. Y como digo, vamos a seguir la secuencia de color, o sea, la luz está a la izquierda, entonces a la derecha va a ser más oscuro, ¿no? Entonces vamos a utilizar, como digo, marrón claro, marrón oscuro, negro y naranja. El naranja va a ser para la iluminación más o menos del sol que está en el cabello de Nezuko Kamado, y también para las puntas de los mechones de pelo que tiene, que también son de color naranja. Déjeme ir, jefe. Ya hice mucho. Vamos a dar un poco de sombra a la parte blanca de su ropa de Nezuko que están observando. Y ahora vamos a utilizar el rojo y el marrón oscuro que hemos utilizado anteriormente para el pelo. ¿Y para qué? Pues para la mancha de sangre que está por la mayoría, ¿no?, del cuerpo de Nezuko Kamado que se observa ahí. ¿Se utilizaría solamente rojo? Sí, pero no lo da un toque tan realista, se podría decir. Por eso le damos un poco más de color utilizando el marrón y queda mejor, ¿no? Como observa. Ahora, como dije anteriormente, la luz, o sea, la parte que más ilumina es el lado izquierdo, entonces por el lado derecho va a haber sombra. Como observan, ahí pinté una parte de la ropa de Nezuko de color rojo y también utilicé un morado y el plomo que seguimos utilizando desde inicios, también el naranja. Y como observan, el plomo se utiliza solamente para la sombra que va a estar por todo el lado derecho. Ok, una vez teniendo eso, vamos a pintar también la ropa que está cerca de su cabeza de Nezuko, ¿vale? Que es rosado. Y vamos a utilizar un rosado, un morado y nuevamente el plomo para dar esa sombra, ¿no? Que lo hace un poco más realista, se podría decir. Una vez teniendo todo esto, vamos a también pintar el bambú de Nezuko Kamado, que siempre lo tiene en la boca, pero en este caso está casi cayéndose el bambú. Y para esto vamos a utilizar un color verde pasto y un color verde limón, esos dos colores, y con eso lo va a dar el efecto, ¿no?, que nosotros queremos llegar. Ya por la parte final del dibujo vamos a pintar el resto de vestimenta que queda de Nezuko, y para esto he utilizado un marrón que es medio rojizo, un marrón muy oscuro y negro, y con esos tres colores lo haces
un efecto mejor, se puede decir, pero aquí he cometido un grave error. El error es que he pintado casi a lo loco, o sea, todo raya a raya, y acá hay que tener paciencia, pintarlo en círculos o más despacio para que se puedan combinar de mejor manera los colores. Por eso en mi caso no se combinó de la mejor manera. Ahora, al final del video también van a ver un pequeño corto, un pequeño videito que grabé ya después de que terminé el dibujo todo, y van a ver algo que les voy a explicar algo, ¿no? Que ya después me había enterado. Bueno, con esto ya estaríamos terminando el dibujo. Espero como siempre que el video les haya gustado. Si fue así, me pueden regalar un pulgar arriba y suscribirse a este hermoso canal que es completamente gratis y que gracias a ustedes estamos creciendo poco a poco. Estoy pensando hacer una pequeña serie, se podría decir, ¿no? Donde voy a dibujar en cada capítulo a las waifus que ustedes me piden. No sé qué tal les parece esa idea, si les gusta la idea o no. Es algo que se me ha ocurrido y no sé, me gustaría saber su opinión. Lo escriben acá abajo en la caja de comentarios. Y bueno amigos, eso sería todo. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! Hola amigos. El dibujo de Nezuko Kamado ya lo había terminado, ¿vale? Y sí, me estoy alumbrando con la lámpara y se ve mucha sombra, pero bueno. El dibujo es que lo había terminado. Pero Yoduki3888, que crack, te mando un saludo enorme, que me dice que use el color blanco para los espacios en blanco que observan acá. A ver si observan los espacios en blanco. Bueno, la cuestión que hay espacio en blanco, ¿no? Sí, dan cuenta. Para poder rellenar ese espacio en blanco, y me está funcionando. Y bueno, vamos a ver cómo queda, ¿no? Y sí, ya usé el color blanco en todo el dibujo. Todos los puntitos blancos que habían desaparecieron. Sí, y miren la diferencia de cómo estaba antes, ¿vale? Acá está, ahí está apareciendo la imagen. Y cómo está ahora. Se nota, ¿no? Que ya no hay puntitos blancos.